Y por último, las lesiones de la mano más comunes son las lesiones del túnel carpiano, los cuales se provoca una inflamación en los músculos de la mano. A la hora de trabajar los músculos de la muñeca, los vamos a trabajar en aducción, abducción, flexión o extensión. Estos movimientos mayormente se utilizan a la hora de, por ejemplo, en el tenista, a la hora de rotar la raqueta, se trabajan mucho esos músculos. Bueno, también vamos a trabajar los movimientos de los dedos, los cuales se trabajan en aducción, abducción, flexión y extensión. Bueno, también está el metacarpiano, que es una articulación que va desde la muñeca hasta los nudillos. Bueno, también podemos hablar de la palma de la mano. Tenemos una región tenar, que es la base del pulgar. Tenemos una región hipotenar, que es la región interna de la palma de la mano. Una región central, que es el centro de la palma de la mano. También vamos a hablar de la articulación carpo-metacarpianas, las cuales todas son artrodias, menos el dedo, el primer dedo, que es celar, el cual hace el movimiento de oposición entre las falanges o los... Bueno, la radiocarpiana está insertada, se articula con el cóndilo carpiano, o sea, el cóndilo carpiano está constituido por el huesecillo escafoides y semilunar, el cual articula con la parte inferior del radio. Este va a estar cubierto por cartílagos. Dentro de la muñeca vamos a encontrar un hueso que se va a llamar escafoides, el cual es poco vasculatorio, o sea que le llega poca sangre al hueso. Bueno, ya hablamos del tórax, ya hablamos del hombro, ya hablamos del codo, ahora vamos a hablar de la muñeca. La muñeca está formada por 8 huesecillos articulados entre sí por una artrobia, la cual va a estar insertado por la articulación de la radiocarpiana. Esta forma el carpo. Tiene ligamentos laterales, externos e internos. Los ligamentos internos y posteriores son radiocarpiano y cúbito-carpiano, que van el radiocarpiano, que va desde el lateral externo hacia el medio, y el cúbito-carpiano, que va desde el lateral interno al medio. Bueno, de más está decir que todos estos ligamentos, todos estos músculos, todas estas articulaciones se trabajan muy importante a la hora de la actividad física y del deporte. También se trabaja a la altura del codo. Es muy importante los músculos del antebrazo, que tienen una región anterior y posterior. En la región anterior vamos a trabajar. Su función es en flexión y la vamos a trabajar en abducción, el cual lo vamos a elongar en extensión o aducción. La parte posterior de este músculo del antebrazo se trabaja en extensión o aducción y lo vamos a elongar en flexión o abducción. Bueno, a la hora de trabajar estos músculos, ligamentos, van a ocurrir en el deporte este tipo de lesiones comunes del codo. Por ejemplo, puede sufrir también de tendinitis, tendonopatitis, y las lesiones pueden ser de cóndilo interno, llamada lesión del golfista, o cóndilo externo, que sería la lesión del tenista. Y la tercera articulación sería la del radiocubital. Bueno, existen ligamentos laterales internos, los cuales tienen 3
fascículos. Fascículo anterior, medio y posterior. Después del otro lado están los laterales externos, que tienen también 3 fascículos, anterior, medio y posterior. Bueno, además de estos ligamentos están los ligamentos anterior y posteriores, los cuales se trabajan en flexión o abducción y se elongan en extensión o aducción. El codo está formado por 3 articulaciones, como por ejemplo el húmero cubital, que es la unión del húmero y el cúbito. Los movimientos que esta articulación son en flexión, extensión, prono y supinación. Por segundo está el húmero radial, que es la unión del húmero y el radio. Esta articulación, sus movimientos son en flexión, extensión, rotación interna y externa. El codo está formado por la parte inferior del húmero y también por la parte superior del hueso cúbito y el radio. Los movimientos que hace el codo son movimientos de flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Bueno, ya que a la hora del deporte y la actividad física vamos a utilizar todos estos músculos, todos estos movimientos que van a tener que trabajar los ligamentos y todas estas zonas, van a aparecer lesiones muy comunes, como por ejemplo la tendinitis del manguito rotador, la tendinitis del bíceps o luxación de hombro. También vamos a poder hablar del músculo deltoides, el cual rodea al hombro. Este músculo deltoides se divide en 3 zonas: parte anterior, parte media y parte posterior. En la parte anterior del deltoide vamos a realizar un movimiento de flexión o abducción y lo vamos a elongar en extensión o aducción. La zona media del deltoides la vamos a realizar en flexión o abducción y al contrario lo vamos a elongar en extensión o aducción. La parte posterior del deltoides la vamos a trabajar en extensión o aducción y la vamos a elongar en flexión o abducción. Además de estos músculos vamos a trabajar también, por ejemplo, el redondo menor y el redondo mayor. A la hora del deporte vamos a trabajar los músculos como por ejemplo en la parte superior el supraespinoso, que va desde la fosa del supraespinoso hasta la carilla posterior del troquín. A la hora de que el hombro rota hacia adentro o a la parte interna, va a hacer que esta zona se contraiga y realice un movimiento de aducción, al cual, al contrario, lo vamos a elongar en extensión o aducción. Por debajo de este músculo vamos a encontrar el infraespinoso, el cual va desde la fosa infraespinosa hasta la orilla de la parte externa del troquíter. Este músculo es colaborador, o sea, en función de abducción, o sea que se contrae cuando él rota el hombro hacia la parte exterior o hacia afuera. Este músculo lo vamos a elongar en aducción, o sea que lo vamos a extender. En medio de esta zona vamos a encontrar bolsas serosas, las cuales su función es lubricar la fricción de los músculos. Hay 4 bolsas en esta zona. Bueno, ahora vamos a hablar de la articulación escápulo-torácica, los cuales sus movimientos son ascendentes, descendentes, desbasculación hacia adentro, hacia afuera, de proyección anterior y proyección posterior. También podemos hablar de las enartrosis escápulo-humeral, que tienen movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa e interna, la cual está cubierta por ligamentos como el coraco-humeral, el coraco-glenoides, el gleno-humeral. El gleno-humeral se divide en superior, medio
e inferior, y los cuales se insertan al troquíter. Además, en la cabeza del húmero tiene una parte que es el tronquín y el troquíter. Bueno, y por el medio está separado por una corredera bicipital. Esta escápula tiene una cavidad glenoide, la cual a su alrededor lo cubre el rodete glenoide, que es una fibra de cartílago. Bueno, en esta cavidad glenoide se inserta la cabeza del húmero, el cual la cabeza del húmero está cubierta por un cartílago hialino. Esta escápula es una articulación de género diartrosis, porque es una articulación móvil. Bueno, y tiene además un tipo que es enartrosis, que es un segmento o forma de esfera. La articulación escápulo-humeral se une a la escápula. Bueno, ahora vamos a hablar de hombro. Hombro, el cual está formado por una escápula, por una cabeza humeral y por una clavícula, las cuales están unidas por ligamentos, tendones y músculos. Y estos músculos, además del diafragma, van a ser músculos accesorios de la respiración. Pectoral menor. Este pectoral menor va a ser colaborador y va a colaborar en aducción. Y este mismo lo vamos a estirar en abducción y mejor calidad de vida. Bueno, se trabajan los músculos, por ejemplo, el pectoral mayor, los cuales se trabaja o su función con ayuda del hombro, se trabajan en aducción al flexionar y en abducción al estirando el pectoral. El tórax a la hora del deporte y la actividad física es muy importante, ya que proporciona mayor resistencia, mayor eficacia en la respiración y mejor. Bueno, la principal función del tórax y de las costillas es proteger al corazón y los órganos vitales. Bueno, en medio están los músculos intercostillales, que trabajan para la inspiración y la expiración. En estas costillas se van a formar dos tipos de articulaciones. La cabeza se va a llamar costo vertebral. En la tuberosidad se va a llamar costo transversalia. Bueno, en las costillas se va a encontrar un canal costal, en el cual en la parte interno inferior va a pasar las venas, las arterias y los nervios. Bueno, la cabeza va a articular con las carillas articulares del cuerpo de las vértebras torácicas. Y la parte de la tuberosidad va a articular con el apófisis transversal de las vértebras torácicas. Bueno, la costilla tiene una extremidad posterior y una extremidad anterior. Bueno, nos vamos a centrar en la extremidad posterior. La 8, 9 y 10 son vértebras falsas, ya que están unidas por un cartílago común al esternón. Y la 11 y la 12 se llaman flotantes, ya que no llegan a tener contacto con el esternón. En la parte inferior del sifoides se inserta el músculo diafragma, el cual es importante para la respiración. Bueno, las costillas, ya dijimos que hay 12 de cada lado. Desde la costilla 1 hasta la 7, estas vértebras están unidas por un cartílago al esternón. En la cara lateral anterior del manubrio y el cuerpo se unen el músculo pectoral mayor. En el cuerpo se insertan tres músculos: el esternocleidomastoide, el esternocleidoeoide y el esternotiroides. Los cartílagos costales se unen a las costillas por articulaciones que son
sin artrosis y al esternón se unen por articulaciones anfiartrosis, o sea que tienen cierta movilidad para que el tórax se pueda expander cada vez que respiramos. Bueno, estas costillas están unidas al esternón por cartílagos costales. En el esternón vamos a encontrar que está dividido por tres partes: manubrio, cuerpo y las sifoides. El manubrio está unido al cuerpo por articulación anfiartrosis, o sea que es una articulación semimóvil. En el medio de la caja torácica vamos a encontrar un orificio a nivel del reborde costal y de las sifoides. Esta es el ángulo de Cherpi, que está a 75 grados. Esta jaula torácica tiene dos orificios, una superior y una inferior. En la inferior es la parte donde conecta el abdomen con la pelvis y la parte superior es la parte donde conectan con el cuello. Bueno, primero vamos a hablar de tórax, el cual se llama parrilla costal, que está formado por una jaula torácica. Está por encima del abdomen. Esta sería la zona del abdomen y el tórax estaría por encima. Bueno, el tórax tiene forma cilíndrico. Está formado por 37 piezas óseas, 12 vértebras torácicas, que estarían por aquí, a esta altura, 24 costillas, 12 de un lado y 12 del otro, y por el medio está el esternón. Hola, mi nombre es Gonzalo Mendoza y soy alumno de la UAI. Hoy vamos a hablar de tórax, hombro, codo y muñeca.